Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, buenas Felipe. ¿Qué es el Estado docente planteado por Prieto Figueroa? Así es. Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien fuera llamado Maestro de América, publicó un libro titulado El Estado docente. A raíz del planteamiento que hace en sus páginas, se encuentra en la naturaleza política de la educación, la cual determina el deber y el derecho del Estado a ocuparse de la educación de una sociedad cualquiera. Fue un personaje que desarrolló una intensa y amplia labor en pro de la mejora de la educación venezolana en el siglo XX. Ese es el motivo por el cual se le considera como el maestro de maestros. Era doctor en ciencias políticas y sociales y un pionero del gremialismo en el país. Como político fue fundador de diversas organizaciones partidistas, entre ellas Acción Democrática y el MEP, ambas de gran repercusión en el escenario político venezolano. Pero el mayor reconocimiento del país se debe a su gran labor educativa. Fue un pensador en el área de la educación, un apasionado del Estado docente, uno de los principales aportes teóricos elaborados a partir del concepto Estado social de Hermann Heller de la Escuela Política Alemana. Esta tesis la expuso Prieto Figueroa en una conferencia dictada en la Escuela Normal Miguel Antonio Caro en agosto de 1946. Allí se expresó en los siguientes términos: todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y en consecuencia conforma la conciencia de los ciudadanos. De acuerdo con eso, la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria, combinando la igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de las capacidades del individuo. La historiografía venezolana ha privilegiado en demasía a nuestros héroes militares en desmedro de los héroes civiles de Venezuela. Por eso hemos querido trabajar un libro sobre Luis Beltrán Prieto Figueroa, precisamente porque se trata de uno de los héroes civiles venezolanos más importantes del siglo XX, que lograron dejarnos instituciones civiles importantes. Y además de eso, en el caso de Luis Beltrán Prieto Figueroa, hay que significar que Prieto fue, al comenzar a organizar a los maestros venezolanos, fue el pionero de la organización gremial, de la organización sindical y de los partidos políticos en Venezuela. Cuando en el año 31 funda Luis Beltrán Prieto la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, génesis de la Federación Venezolana de Maestros, estaba en plena dictadura comecista y sin embargo estuvieron haciendo un trabajo en toda Venezuela, gremial, pero ese trabajo gremial fue el que dio origen a la organización sindical luego de los trabajadores y también a los partidos políticos, porque hay que recordar que en el año 28 nuestros más importantes dirigentes juveniles de la época salieron aventados al exilio y los partidos políticos se fundaron en el exilio, digamos, por lo menos el caso de Ardi, que es el origen de Acción Democrática, y el caso del Partido Revolucionario Venezolano, que es el embrión del Partido Comunista de Venezuela. Se fundaron uno en Barranquilla y en el otro en México. En cambio, en Venezuela, quienes se quedaron trabajando en la organización gremial y política fueron fundamentalmente los maestros agrupados en la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, que luego se convirtió en la Federación Venezolana de Maestros. Prieto Figueroa se convirtió además en un pionero continental de la educación técnica y ratificó que la obra educativa no debía supeditarse a una ideología orientada a perpetuar intereses políticos y partidistas en desmedro de las necesidades del país y que solo en democracia se puede desarrollar a plenitud el Estado docente. Sin duda que hay un substrato de humanismo democrático en la perspectiva filosófica que asume Prieto para comprender la formación del hombre. El principio se trata justamente de comprender el ligamen de solidaridad entre los hombres que trabajan juntos para alcanzar el progreso, no solo para el beneficio individual, sino para bien de todos. Interesantes las tareas que Prieto Figueroa define para la educación. En primer lugar, formar el hombre en plenitud de sus atributos físicos y morales. La segunda, capacitar para la defensa del sistema democrático. Y la otra gran tarea es capacitar para el trabajo productor mediante el dominio de las técnicas. Estaba convencido de que la capacitación en la defensa de la democracia garantiza la vigencia de los derechos civiles y políticos del ciudadano. Los invitamos a escuchar lo que sobre esta perspectiva del Estado docente nos dirá el profesor Guillermo Luque a continuación.
Antes de ir a esa pausa, les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclave_PisoGB, y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán ustedes tener información más detallada de nuestra programación.